Vamos a volver ahora a hablar de la política exterior, porque a todo esto que les estábamos informando más temprano del cambio de canciller que es inminente, se suma que a esta hora se está desarrollando la cumbre del Mercosur. De hecho, mañana el presidente Luis Lacalle Pou va a asumir la presidencia pro tempore del bloque y son enormes los desafíos para la política exterior del Uruguay, que como les decía más temprano, para el gobierno empieza la semana que viene. Desde el lunes está en librerías el libro Mercosur, su desarrollo normativo frente a las tendencias mundiales del especialista en asuntos internacionales Ignacio Bartesagui, que ya está en contacto con nosotros. Ignacio, buen mediodía para ti. ¿Qué tal? Buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Bueno, primero las noticias de las últimas horas. ¿Cómo has visto esta salida de Talvi y el ingreso a la cancha como canciller de Francisco Bustillo y qué puede aportar de cara a los desafíos que tiene de política exterior el Uruguay? Sí, lo importante es que se haya dado este anuncio de que ya se cuenta con un nuevo canciller, que es de confianza del presidente de la República. Eso es clave porque existían diferencias con respecto a la visión de algunas definiciones de política internacional con el canciller Talvi, entonces era necesario un cambio, es necesario alguien de confianza, alguien que conoce la Cancillería. Entonces, en un enfoque de diplomacia presidencial, que es el que imaginamos va a liderar el presidente de la República, es básico tener a alguien de su confianza que pueda implementar sus grandes líneas en política exterior. Entonces, desde ese punto de vista, para cortar con la incertidumbre que estaba generando esta decisión de Talvi de irse a la Cancillería, pero sin decir cuándo se retiraba, ya saber que el próximo canciller va a ser Bustillo es una buena noticia desde el punto de vista de la certidumbre. Bien, Ignacio, a todo esto también ayer, antes de que se conociera esta noticia de que su salida del cargo es inminente, él había presentado esta reforma de la diplomacia económica y comercial. Hablaba de una Cancillería 5.0. ¿Qué crees que quiso hacer con esta reforma que, bueno, seguramente quede por el camino? Sí, es una reforma que no tiene sentido que se haya presentado en el día de ayer, en el pleno de la cumbre del Mercosur, que es realmente importante para Uruguay. Se conoce poco, se ha discutido poco a la interna de la Cancillería, no la conocemos todavía, no sabemos su alcance. Algunas de sus ideas me parece que simplifican algo que sí necesita la Cancillería, que es una reforma profunda. Pero esto no tiene que ver solo con la diplomacia del cóctel, Valentina, es mucho más. Yo creo que decir que lo que hace Uruguay es una diplomacia del cóctel es simplificar. Yo creo que tenemos muy buenos negociadores, tenemos muy buenos diplomáticos. Sí es cierto que tenemos que enfocarnos más en lo económico comercial, que tenemos que cambiar el perfil de nuestros diplomáticos, que tenemos que tener embajadas en otros lugares, discutir lo que es el plan de carrera de los diplomáticos, pero no conocemos mucho qué fue lo que se presentó, no se discutió lo suficiente y lo que es más grave es que se está presentando algo que no lo va a implementar el canciller actual. Entonces, no tiene mucho sentido lo que observamos en el día de ayer. Bien, mañana asumimos la presidencia pro tempore del bloque como país. En medio de todo esto, yo decía al presentarte que tú acabas de publicar un libro sobre el Mercosur, una investigación, y entonces en ese contexto te pregunto cuáles son los principales desafíos que tiene Uruguay por delante liderando el bloque. Lo más importante es intentar definir cómo van a seguirse las negociaciones en curso, intentar presentar una alternativa para que Uruguay pueda flexibilizar sus negociaciones, pueda avanzar bilateralmente, no quedar atado nuevamente a una Argentina que nos está diciendo de varias formas distintas que no quiere seguir adelante con las negociaciones que tiene el Mercosur con Corea del Sur, con Singapur y con Canadá, o que puede poner algunos reparos en el proceso de incorporación del acuerdo con la Unión Europea o con el EFTA. Yo creo que Uruguay tiene que buscar en estos 6 meses plantear la posibilidad de avanzar de forma bilateral o adelantada al resto de los socios y no entrar nuevamente en estas discusiones que se han dado entre Argentina y Brasil de qué Mercosur queremos al futuro. No podemos seguir esperando 6 meses más para tomar algunas definiciones bien relevantes en política internacional.
Ahora, ¿es viable hacer esto sin romper el Mercosur? Porque esta discusión sobre la velocidad y la flexibilidad que quiere Uruguay para su política exterior, el hecho de hacer tratados comerciales, es una discusión que viene repitiéndose año tras año y hasta gobierno a gobierno, y sin embargo seguimos en la misma rueda, digamos. ¿Hay perspectiva, te pregunto, por un lado, de que eso se pueda lograr en el corto plazo sin romper con el Mercosur, y por el otro, si esto fue parte de lo que conversaron con el presidente de la República cuando semanas atrás te juntaste con él para conversar sobre política exterior? Yo creo que sí hay posibilidades porque hay un contexto de crisis en Argentina que sabe que no puede seguir el ritmo de otras economías del Mercosur. También hay un Brasil que está pensando distinto. El contexto no es igual, ha cambiado y hay oportunidades. Sí conversamos con el presidente de la República sobre la necesidad de tomar definiciones en política internacional, de priorizar la relación de Uruguay con China, la relación de Uruguay con Estados Unidos, pero también la relación de Uruguay con otras economías asiáticas. El presidente tiene claro de que debe llevar una diplomacia presidencial y de que hay que tomar definiciones, y algunas de sus definiciones se pueden empezar a observar de repente en el discurso de mañana cuando asuma la presidencia del bloque. Creo que China va a estar, la necesidad de flexibilizar el Mercosur va a estar, y en eso es posible si se toman definiciones fuertes, estratégicas y asumiendo los costos políticos. Yo creo que el presidente de la República tiene claro que no podemos seguir esperando a un Mercosur que finalmente se abra al mundo. Entonces, en ese sentido sí hay ciertas oportunidades. Ignacio Artesagui, muchísimas gracias por estos minutos y tu análisis en BTV Noticias. Con todo gusto, un saludo. Muy bien. ¿Hacemos una nueva tanda? Exacto, y en instantes seguimos hablando de Argentina, pero en este caso sobre lo que tiene que ver en cuanto al espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a hablarlo con Claudio Fantini, ya volvemos.